Un chico que parecía destinado al olvido. Ni su familia más cercana confiaba ya en que pudiese enderezar el rumbo. Su vida, marcada por excesos y decisiones impulsivas, lo había llevado al borde del abismo. En sus primeras apariciones futbolísticas, ni siquiera podía moverse libremente, llevaba un dispositivo de monitoreo en el tobillo, símbolo de una condena que pesaba más fuera que dentro del campo. En el terreno de juego, era un animal indomable, fuera de él, un joven desorientado, inmerso en una espiral de malas compañías y caos. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la mayoría ya lo había descartado, Jamie Vardy encontró la chispa necesaria para cambiar su destino. No lo hizo temprano, ni cuando se suponía que debía brillar, sino cerca de los 30 años, cuando pocos apuestan por una redención. Sin embargo, él sí lo hizo, y eso cambió todo. Se unió a un modesto club de Inglaterra, uno que para muchos no valía ni la pena mencionar. Y contra toda lógica, transformó ese equipo en una tormenta desatada en la Premier League, una fuerza brutal que arrasó a gigantes como el Arsenal de Wenger o el City del temible Kun Agüero. Incluso el propio Kun no tuvo más opción que rendirse ante su furia competitiva. Aquel club, que antes pasaba desapercibido y al que nadie tomaba en serio, se alzó con el trofeo más deseado del fútbol inglés, campeones de la liga más exigente del planeta. Y en el corazón de esa hazaña, latiendo con fuerza, estaba él. Vardy no solo se rebeló contra defensores y rivales, sino también contra todo un sistema que suele descartar a quienes no siguen el molde. Es una de las pocas figuras que rompieron la norma y alcanzaron la gloria a una edad en la que muchos ya piensan en colgar las botas. Hoy, con casi 4 décadas sobre sus hombros, se despide de las canchas. Y por eso, en este vídeo vamos a revivir su increíble camino, uno que desafía las estadísticas y derrumba estereotipos. Te saluda como siempre tu narrador de confianza, Mao, y sin rodeos, comencemos. Jamie Richard Vardy vino al mundo un 11 de enero de 1987, en la ciudad obrera de Sheffield, Inglaterra. Su niñez transcurrió sin mayores lujos, en un entorno donde se respiraba trabajo duro. A medida que crecía, se encontró ante una bifurcación entre el hockey sobre hielo y el fútbol. Eligió el balón redondo, y con ello, selló su destino. Desde temprana edad, sintió una fuerte conexión con el Sheffield United, el equipo de su ciudad. Su amor por esos colores lo llevó a presentarse en las instalaciones del club con la ilusión de algún día defender esa camiseta. Era el más pequeño de su generación. En un entorno donde la altura y el físico imponente eran valorados casi como requisitos, Vardy destacaba por todo lo contrario, bajito, liviano, casi invisible en una primera mirada. Sin embargo, con una habilidad descomunal para sortear rivales, se abría paso entre los más grandes como un rayo escurridizo. Pero a pesar de su talento, el prejuicio pesó más. Al cumplir 16 años, en el preciso instante en que soñaba con debutar como profesional, recibió una carta que destrozaría su mundo. Era una nota de despedida. Un gracias, pero no encajas. Juegas bien, pero no das la talla, literalmente, decía entre líneas aquel mensaje. Le deseaban suerte, pero en el fondo, lo estaban descartando por algo tan superficial como su estatura. Para Vardy, eso fue una puñalada directa al corazón. Aquella institución era su mundo, su sueño, su casa. Ser echado justo al borde de tocar su meta lo sumió en una oscuridad profunda. Aunque aún tenía calidad para insistir en otras puertas, el dolor de esa traición lo hizo volverse contra el fútbol. A los 17 años, su rebeldía explotó. Dejó de escuchar a sus padres, empezó a rodearse de jóvenes tan perdidos como él y acabó integrando un grupo que coqueteaba con la delincuencia. Robos menores, disturbios y noches interminables en bares y discotecas se volvieron parte de su rutina. Lo que antes era disciplina y amor por el juego, se convirtió en una búsqueda constante de escapismo, de apagar la frustración con excesos. Vardy no quería saber nada del deporte que un día amó. Y durante casi 6 años, lo evitó por completo, perdiendo tiempo valioso y acumulando errores. Su conducta lo llevó a varios enfrentamientos con la justicia, y en más de una ocasión, estuvo a punto de terminar tras las rejas. Pero una jueza, al conocer su historia y el dolor oculto detrás de su comportamiento, optó por darle una última oportunidad. En vez de una condena firme, le impuso arresto domiciliario parcial con un grillete electrónico. Durante medio año, debía estar en su casa a las 6:30 en punto. Ni un minuto más. Si rompía ese margen, activaba una alarma que lo enviaría directamente a prisión. Y fue en ese límite, en esa amenaza constante de perderlo todo,
donde Bardi decidió cambiar. Volvió a casa de sus padres. Con 23 años, no podía darse el lujo de depender de ellos, así que buscó trabajo en una metalúrgica. Pasaba el día rodeado de chispas, maquinaria pesada y acero, con turnos que le dejaban el cuerpo molido. Pero entre jornadas, empezó a recuperar algo que creía perdido, la esperanza. Durante años, Jamie Vardy vivió como si el fútbol nunca hubiese existido en su vida. Había roto todo lazo con el deporte que alguna vez lo apasionó. Enterró su sueño y lo sustituyó por una rutina peligrosa, llena de noches sin control, amistades que lo llevaban por caminos turbios y una constante sensación de vacío. Se transformó en un joven sin brújula, que iba de fiesta en fiesta mientras acumulaba antecedentes penales como quien colecciona derrotas silenciosas. Fue arrestado en múltiples ocasiones y estuvo a punto de ser condenado a prisión. Solo la empatía de una jueza, que no vio en él un delincuente, sino un atleta roto por el sistema, evitó lo peor. En lugar de una celda, le asignaron una segunda oportunidad, libertad condicional supervisada por un grillete electrónico. Durante medio año, debía portar aquel dispositivo en su tobillo, como un recordatorio constante de que estaba en la cuerda floja. Si no regresaba a su casa antes de las 6:30 de la tarde, el sistema se activaría y sería arrestado de inmediato. Ese reloj se convirtió en su mayor enemigo, y en su mayor motivación. Vardy sabía que si fallaba, no habría una tercera chance. Y esta vez, decidió no desperdiciarla. Volvió al hogar familiar, y aunque ya tenía 23 años, sus padres le dejaron claro que debía contribuir. Buscó empleo en una planta metalúrgica, un entorno donde el calor, el ruido y el acero forjaban no solo estructuras, sino también carácter. Y fue en ese lugar, tan alejado de los focos del fútbol profesional, donde renació su pasión. La fábrica tenía su propio equipo amateur, y al unirse a él, Vardy volvió a tocar un balón como si su vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, así era. Fichó por el Stocksbridge Park Steels, un club de la octava división inglesa. Su rutina era de otro planeta, pasaba la mañana soldando piezas de hierro, y por la tarde, disputaba partidos con un grillete electrónico en el tobillo. Y no solo eso, en más de una ocasión tuvo que salir corriendo al descanso para no infringir su toque de queda. Pese a esta surrealista situación, su talento era tan evidente que nadie osaba burlarse del dispositivo en su pierna. Al contrario, todos sabían que ese chico tenía algo especial. Cuando cumplió los 6 meses de condena, respiró como quien emerge de una larga apnea. Ya sin grillete, se propuso reconstruir su carrera. Con 24 años, la mayoría consideraría que ya era tarde para empezar de nuevo. Pero él no lo vio así. En ese tiempo, su cuerpo también había cambiado. Creció más de 20 centímetros y alcanzó una estatura ideal para el fútbol inglés, algo que le habían negado en su juventud. Vardy ahora era un delantero completo, fuerte, veloz, letal. Empezó su escalada desde abajo, acumulando goles en clubes semiprofesionales como Halifax Town y Fleetwood Town, donde en solo 2 temporadas anotó 69 goles. Sin embargo, su pasado como exconvicto y fiestero le cerraba muchas puertas. Los clubes de élite aún lo miraban con recelo, todos, menos uno. El Leicester City, en ese entonces un equipo de segunda división con aspiraciones grandes, vio en él un diamante en bruto. Su dueño, el empresario tailandés Vichayes Rivadanaprava, se enamoró de su estilo agresivo y no escatimó en gastos. Pagó 1 millón de libras esterlinas por su fichaje, una cifra sin precedentes para un jugador que jamás había tocado la primera división. Con su primer gran salario, Vardy tuvo acceso a todo lo que antes lo había llevado a la perdición. Ya no necesitaba robar para salir de fiesta. Ahora podía pagárselo él mismo. Y eso lo llevó nuevamente al borde del abismo. Su primer año fue un desastre, bajo rendimiento, malas decisiones, y una nueva amenaza de perderlo todo. Fue su esposa quien, junto al club, lo enfrentó con una elección definitiva: enderezarse o verlo todo desaparecer. Además, había algo que antes no tenía, una hija recién nacida. Vardy entendió que no solo jugaba por él. Fue entonces cuando lo vimos en su forma más temible. A los 27 años, alcanzó su prime. Lideró al Leicester City al ascenso a la Premier League. Y una vez allí, el objetivo era simplemente no descender. Pero cuando todo apuntaba al fracaso, estaban a 2 partidos de bajar de categoría, Vardy se transformó en un titán. Ganaron 7 de los últimos 9 partidos. Se salvaron. Y un año después, cuando nadie lo veía venir, escribieron la historia más increíble del fútbol moderno:
el Leicester City, dirigido por Claudio Ranieri, se proclamó campeón de la Premier League. El equipo que pagó 1 millón por un delantero con grillete, venció a gigantes, doblegó a millonarios, y lo hizo de la mano de un rebelde que un día decidió cambiar. Junto a figuras como Jamie Vardy, N'Golo Kanté y Kasper Schmeichel bajo los 3 palos, el Leicester City escribió una epopeya que parecía imposible. Sin presupuesto astronómico, sin una plantilla plagada de superestrellas, este equipo se convirtió en la pesadilla de los gigantes del fútbol inglés. Derrotaron al Manchester United, desarmaron al Arsenal, sorprendieron al Chelsea y silenciaron a Anfield. La clave fue una combinación letal de convicción, humildad y una sed de gloria que Vardy había reprimido por años. Su entrega y determinación eran tan impactantes que incluso leyendas del fútbol, como Sergio Agüero, se rindieron ante su figura. El delantero argentino, uno de los más respetados de la Premier League, confesó en una entrevista: "Mi hijo me pidió su camiseta. Me escribió un mensaje diciendo, quiero la de Vardy. Es un fenómeno". Y tenía razón. Jamie cerró esa inolvidable campaña 2015 a 2016 con 26 goles y 8 asistencias, rompiendo el récord histórico de Van Nistelrooy al marcar en 11 partidos consecutivos. Su actuación no solo le valió la Bota de Oro, sino que también lo convirtió en un símbolo de cómo romper los moldes del sistema. El chico que años atrás fue descartado por demasiado bajo y etiquetado como problema, ahora era pretendido por los clubes más poderosos de Inglaterra. Pero Jamie Vardy, ya con la madurez de los 29 años, no se dejó seducir por la grandeza vacía. Rechazó ofertas multimillonarias. No por falta de ambición, sino por lealtad. El Leicester no solo le abrió las puertas cuando nadie creía en él, lo rescató cuando él mismo había olvidado su valor. Ese lazo era más fuerte que cualquier cifra en un cheque. Mientras sus compañeros como Kanté, Schmeichel y Mahrez se marchaban a conquistar nuevas tierras, Vardy decidió quedarse y seguir forjando historia donde más lo necesitaban. A los 35 años, aún le quedaban capítulos que escribir. Contribuyó a que el Leicester conquistara la FA Cup y la Community Shield en 2021, superando a un Manchester City liderado por Pep Guardiola. Fue uno de los pocos equipos capaces de arrebatarle trofeos a la maquinaria celeste. Además, fue convocado por la Selección Nacional de Inglaterra, y aunque tuvo minutos en competencias internacionales, su sentido de responsabilidad y realismo lo llevaron a tomar una decisión inesperada. Vardy, sincero como siempre, declaró: "Ya estoy mayor para esto. Prefiero dar un paso al costado y dejar que los más jóvenes tomen el relevo". Con esa frase, anunció su retiro voluntario del combinado inglés tras el Mundial de Rusia 2018. Era fiel a su estilo, directo, auténtico, sin miedo a ir contra la corriente. Durante la pandemia, fue protagonista de una controversia cuando, tras marcar un gol en un estadio vacío, corrió hacia la bandera de córner y derribó una que portaba colores de un movimiento social. Las críticas no tardaron en llegar. Vardy explicó que no estaba en contra de ninguna causa, sino que simplemente se sentía incómodo cuando lo obligaban a asumir posturas políticas desde el terreno de juego. Defendía la libertad de jugar al fútbol sin verse forzado a participar en gestos con los que no se identificaba completamente. Para aclarar su posición, escribió una carta pública donde expresó su respeto por la diversidad y por los derechos de todos, dejando claro que su intención nunca fue ofender, sino defender su derecho a decidir cómo expresarse. Aquel gesto de disculpa fue valorado por muchos y ayudó a cerrar el episodio sin mayores tensiones. Hoy, con 38 años y mirando de frente el retiro, Jamie Vardy ha anunciado que al terminar esta temporada colgará sus botines, fiel al Leicester City hasta el último segundo. En este 2025, se despide no como un jugador más, sino como un símbolo de resistencia, como el guerrero que venció a sus demonios personales y logró tallar su nombre entre las leyendas del fútbol moderno. Vardy no solo fue un goleador formidable. Fue un ejemplo viviente de que los errores no definen tu historia, sino cómo te levantas después de caer. Que nunca es tarde para perseguir los sueños que parecen imposibles. Su vida fue una batalla constante, y en cada combate dejó una huella que hoy inspira a miles de jóvenes que creen que su momento ya pasó. Esta fue la vida de Jamie Vardy, el delantero que no se dejó moldear por el sistema, el rebelde que se convirtió en héroe, el hombre que demostró que el fútbol también tiene espacio para las segundas oportunidades. ¿Te gustaría que contemos otra historia de superación como esta? Entonces deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para seguir descubriendo juntos el lado humano de las leyendas del deporte. ¿Qué otra historia te gustaría ver aquí? Te leo en los comentarios.